podemos ver en los capítulos anteriores, posiblemente nos apresuramos a decir que Jacob se encontró con Dios. Pero en realidad sí fue así. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Pero eso no quiere decir que al nosotros encontrarnos con Dios vamos a tener ese cambio radical o total que tanto se esperaba. Esto es un proceso gradual que vamos creciendo en la fe y cada encuentro que vamos teniendo con Dios son escalones que nos ayudan y nos acercan más a ser fuertes en la fe hacia Dios. Jacob realmente estaba dando pasos pequeños y podemos verlo en el capítulo pasado. Aunque aún él no tomaba las riendas y el mando total de su casa. Ahora voy a leer el capítulo 35 de Génesis. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quítense los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantemos y subamos a Betel, y ahí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron, pues, a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a la luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tus descendientes después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedras, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes otro hijo. Y cuando su alma partía, ella murió, lo llamó Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén, y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalim. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arab, es decir, Hebrón, donde habían
residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró Isaac. Murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Al comienzo de este capítulo 35 de Génesis se ve un cambio en Jacob. Dios vuelve a llamar a Jacob para que vaya a Betel. Le dice: levántate. Tal vez Jacob se sentía derrotado, por eso le dice: levántate. Esto no era el fin, era el tiempo de ir por fin a la tierra prometida. Y también le dice: sube a Betel. Dios usa la palabra subir en referencia a ir a Betel en forma similar a la que la Biblia usa en relación a Jerusalén. Siempre dice sube a la ciudad de Dios que Dios escogió para poner ahí su nombre. Siquem era un lugar bajo, mientras que Betel era un lugar alto, no solo en sentido natural, sino también espiritual. Y Jacob debía ir a Betel para encontrarse ahí con Dios. Habita allí. Dios le invitó a Jacob a vivir en un lugar alto, cerca de él, no en medio del pueblo cananeo. Betel era un lugar especial. En ese lugar también Abraham había invocado el nombre de Dios, y lo vemos esto en Génesis 13, en 3 al 4. En ese lugar Abraham debió permanecer, en lugar de haberse ido a Egipto. El Señor invitó a Jacob a no cometer el mismo error que su abuelo. No debía buscar refugio en el mundo, pues lo encontraría en la tierra que Dios le daría. Esto implicaba que Jacob tenía que reconocer a Jehová como su Dios. Ahora él tenía que limpiar su casa, su familia, para poder subir limpio y purificado. Y es cuando Jacob toma el mando de su hogar y comienza a prepararse para subir a encontrarse con Dios en Betel. Qué sorprendente es ver que la familia de Jacob tenía ídolos paganos y cómo él había permitido que esto aconteciera. Y antes de escandalizarnos con esta situación, es tiempo para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué ídolos tenemos delante de nosotros o dentro de nosotros? Pueden ser ídolos hechos de madera, pueden ser cosas que podemos ver, o pueden ser realmente cosas que están dentro de nuestro corazón que no los podemos palpar. ¿Qué cosas ocupan la prioridad antes de Dios? Tenemos que tomar cuidado porque pueden parecer normales, pero no lo son en el reino de Dios. No es posible vivir una vida doble. Si vamos a confiar en Dios, lo primero que debemos hacer es desprendernos de todo aquello que resulte incompatible con nuestra relación con Dios. Jacob dejó enterrado en Siquem su vida pasada. Ahora estaba a punto de comenzar una nueva vida, una nueva etapa de vida. Otra cosa que Dios le pidió a Jacob fue purificarse. Podría decirse la confesión de pecados. En Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Somos humanos, débiles e imperfectos. Es ahí donde necesitamos de Dios para purificarnos y limpiarnos. Llegó por fin Jacob al lugar que Dios le pidió que fuera, y podemos ver cómo Dios le bendijo ahí. Le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y aun cuando podemos leer en la lectura del libro, vemos cómo realmente Dios a partir de este momento ya no le vuelve a llamar Jacob. Yo lo seguiré utilizando para poder enfatizar en la persona que es, pero en la escritura él ya no lo vuelve a llamar Jacob. Recuerden, ya lo había hecho anteriormente, este cambio de nombre, pero a partir de aquí él lo cambia totalmente. La relación se restablece entre ellos dos, y esto es un excelente ejemplo de lo que significa volver al primer amor. Aquí vemos que Dios se le apareció a Jacob y renovó el pacto que había establecido con Abraham e Isaac.
Y por primera vez en la Biblia habla de la libación. En el libro de Levítico se tratan las características de 5 ofrendas, pero no de una libación, no dándose ninguna instrucción sobre ella. Solo se menciona evidentemente, y se trata de la ofrenda más antigua y tiene un maravilloso significado para el creyente de hoy. La libación consistía en derramar un vino o aceite sobre las otras ofrendas, que luego se evaporaban, y el apóstol Pablo dijo a los filipenses que él quería que así trascendiese su vida, derramada como una libación. El corazón de Jacob muestra gratitud hacia Dios. Cuando miramos hacia atrás en la vida, no debemos tener la actitud que dice, me robaron. En lugar de eso, nuestro corazón debe decir, Dios ha bendecido. Esto probablemente determinará si vamos a ser perfectamente miserables o perfectamente agradecidos. Después de este suceso tan hermoso, un encuentro con Dios, viene el nacimiento del segundo hijo de Raquel, de su amada, y su muerte, que fue muy trágica. Y vemos aquí un cambio de Jacob. Raquel, antes de morir, le llama a su hijo Benoni, que significa el hijo de mi dolor. Pero Jacob sabe muy bien que el nombre que lleve ese pequeño lo marcará para el resto de su vida, y no lo llama así. Le cambia el nombre por Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Puedo imaginarme que ese tiempo fue muy duro para Jacob. Pero también vemos cómo el poder de la lengua es muy fuerte. El día del nacimiento de Benjamín fue la muerte de Raquel y se cumplió esta confesión. Raquel había confesado que le sería añadido otro hijo, y esto lo vemos en Génesis 30. Y Jacob confesó que moriría quien se había robado los ídolos de Labán. Esto lo vemos en Génesis 32. Así que vemos 2 cumplimientos del poder de la lengua. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y confesamos. Casi al terminar este capítulo, se trata sobre la deshonra que trae Rubén, el primogénito de Jacob, el que seguiría el pacto. Pero al dormir con Bilha, la concubina de su padre, lo sacó del plan de Dios. Él pecó de la manera más ofensiva contra su padre y toda su familia. Pero como lo hemos visto en este recorrido del estudio de la Biblia, era una conducta que fue desarrollado a lo largo de toda una vida viviendo entre el pecado. Esta casta está llena de conflictos, contención, competencia y la búsqueda de la carne. Jacob se enteró de esto otra vez a través de este pecado. Rubén fue destituido de su primogenitura. Y bueno, vemos aquí a estos 3 hijos de Jacob, Rubén, Simón y Leví. Fueron descalificados a sí mismos del supremo llamamiento de la bendición de Dios para Abraham y sus hijos. Fue hasta el 4º hijo, Judá, el que traería el cumplimiento de su promesa y la venida del Mesías. Después de esto, vemos a Jacob no perder más tiempo y va a la casa de su padre Isaac. Llegó justo a tiempo antes de que él muriera. Por lo que podemos ver en los últimos capítulos, esta familia no era la mejor. Estoy muy sorprendida al reflexionar sobre todos los eventos sucedidos. Era una familia bastante desordenada. Pero Dios usa esta familia, no porque sean perfectos o grandes candidatos, sino porque Él los eligió por su gracia solamente. Así que no tenemos que esperar a que ser buenas personas o perfectas para merecer el favor de Dios, o tan solo para pensar si tan solo fuese más buena, o si tan solo no hubiese cometido tal cosa, podría entonces ser plena en Dios. Esto es un pensamiento equivocado. Después de todo lo que hemos estudiado, me doy cuenta que no debemos perder el tiempo en el hubiera,
sino a aprovechar lo que sí podemos hacer ahora. Y hoy sí puedo confiar en Dios. Hoy sí puedo creer en Él. Aún a pesar de todo lo que soy, Él me hace amarle y quererle, y Él me ama tal y como yo soy. Él quiere ser nuestro Dios.